Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos. Y hoy tenemos a una excelente persona y maravillosa profesional como es Vanina Mino, que nos va a hablar sobre diferentes aspectos de la tartamudez. Para mí es todo un lujo contar contigo, Vanina, en el Club de los Poetas Muertos. Gracias. El honor y el gusto es mío, así que muchas gracias por la invitación, Antonio. Muchísimas gracias. Vanina Mino es especialista en Clínica Europea en Tartamudez, Thomas Moore 2022-2023, es especialista en Clínica Europea certificada en Tartamudez 2024, TSS, becada por la Chattering Foundation 2025, autora de la validación en Argentina del test KIDICAT para niños preescolares de la República Argentina 2025, autora del artículo ¿Cuáles son los beneficios de incluir a los padres, a los padres de los niños escolares que tartamudean en la terapia? Publicado en la 11ª edición de la revista de divulgación científica SOCEF 2024, integrante del equipo Tartamudez Center Portugal, diplomada en trastorno de la fluidez, Universidad de Concepción, Chile, acreditada en método Pelling, Michael Pelling Center, formación, método, Restart, DCM, Países Bajos, formación, método, Minitis, Wilkins, Berle, formación, método, Lincoln, beca para intercambio en Michael Pelling Center, Londres, formación en Arts, terapia de reducción de comportamientos de evitación en personas que tartamudean, Siskin V 2022, supervisiones nacionales e internacionales junto a la licenciada Giselle Kilian, integrante de Tempo, capacitaciones, Shattering Therapy, Resort, Scott Yarus, disertante, práctica de observación en tartamudez en la clínica Charter Center, Lisboa, 40 horas, socia ATAAT, participó en el podcast Exploring Research por, por Christine Tarnier en 2024. Quiero darte las gracias, Vanina, porque viendo todo lo que has conseguido y en todo lo que has participado, ya no es solo que eres una grandísima persona, sino que eres una excelente profesional. Entonces, quiero darte las gracias por el hecho de que nos haya eh, acoplado con tu presencia en este programa tan sencillo. Gracias, Antonio. Para mí es un honor y es un gusto de verdad participar, porque más allá de todos esos eventos y ese currículum y características y eventos que he estado, eh, vos le agregaste algo más a mi currículum que es tener en cuenta a la persona, ¿no? Tener en cuenta al profesional atrás de todo ese bagaje de cursos y de pasión que hay por la profesión. Así que agregaría un punto más y agradecería tu participación, o que me hayas inspirado a mí a estar hoy con vos. Así que para mí es un honor de verdad muy grande estar hoy con vos en tu programa, de verdad. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Vanina, para empezar por el principio, ¿qué te llevó a querer especializarte en los trastornos de la fluidez de la... Esa es una linda, interesante pregunta, eh, que me hace recordar mucho a mis inicios,
Cuando yo empecé era muy jovencita, muy chiquita. Había terminado la carrera de fonoaudiología o logopedia y la primera persona que vino al consultorio cuando yo empecé a trabajar era una persona que tartamudeaba. Y vos sabés, Antonio, que en 5 años de carrera que yo tuve, solamente 1 hora fue dedicado a tartamudez y, por supuesto, con información y marcos teóricos muy viejos. Ya. Entonces, la verdad es que en esa primera entrevista que tuve con esta persona que tartamudea, hice todo lo que no había que hacer. Lo interrumpí, le terminé las palabras, bueno, hice todo lo que Todo lo que no se va socialmente a hacer, claro. yo creía, lo que yo creía que tenía que hacer desde mi conocimiento social. Cuando esa persona dejó el consultorio, por supuesto después siguió viniendo, pero cuando dejó ese día el consultorio, mi primera pregunta a mí misma fue, ¿cómo puedo hacer para ayudar a esta persona? Si yo lo interrumpí, soy yo la que soy ansiosa. Si yo le terminé las palabras, es a mí a la que me está generando ansiedad. Entonces empecé a pensar en mí para ver qué me pasaba a mí cuando estaba hablando con esta persona que tartamudea y encontré un montón de cosas. Y eso me llevó a una segunda pregunta. Muy bien, ¿y qué vas a hacer para poder acompañar al proceso de esta persona para que logre una comunicación más eficaz? Entonces, mi respuesta fue, o lo derivo con alguien que sepa más, Ya. o busco las posibilidades que me permitan a mí formarme para poder acompañarlo. Así que ahí empezó mi recorrido. Gracias a esta persona, hace muchos años, que hoy nos seguimos viendo, gracias a esta persona encontré mi pasión. ¿Y por qué la encontré? Porque no me juzgué a mí misma como interlocutora. Me vi como posibilidad y me vi como posibilidad para ser posibilidad para un otro. Y esto me acompaña durante todas las entrevistas con los papás, porque me permite entender, por un lado, qué me pasa a mí, qué le pasa a un papá, qué le pasa a una persona socialmente cuando interactúa con alguien que tartamudea y cómo llevarlos a pensar y a cambiar la mirada de esa interacción para lograr mejores recursos para tener una comunicación más efectiva con una persona que tartamudea. Así que esa primera experiencia, yo podría haber dicho qué mala terapeuta soy. Sí, me lo podría haber dicho, la verdad. O también hubiera dicho, bueno, no hay nada para hacer. Pero no. El bloqueo, esa pared que se me había presentado en ese momento, a mí me sirvió como posibilidad. Y ahí encontré el por qué me gusta trabajar tanto en esta área. Porque cada persona que entro la veo como posibilidad. Cada persona, cada padre, cada familia que ingresa al consultorio, los veo como posibilidad, aunque ellos todavía no se puedan ver. Claro, Mi efectivamente. mayor regalo es, o mi mayor trabajo es, llevarlos a verse como posibilidad. Quitarse la culpa, quitarse el no sé nada. Bueno, para eso vienen, ¿no? Y, y por desgracia, la sociedad actual es a lo que estamos acostumbrados, precisamente. Que a veces por no conocer, que es lo que me pasó a mí, cometí errores, porque en realidad no son errores, cometí algunas interacciones que no eran funcionales para una comunicación efectiva entre esta persona y yo. Pero entendí que eso podía verlo tranquilamente como una oportunidad para mí, que de hecho lo fue, porque gracias a esa interacción hoy hago lo que más me apasiona, y una posibilidad para la persona que está enfrente mío
de poder mirar su vida y mirar a la tartamudez de una manera completamente diferente. ¿Cómo continuaste posteriormente en la especialización? Bueno, la verdad es que te comentaba en algún momento que a mí me gusta mucho, más allá de estar actualizada y de estudiar y de leer papers actuales, artículos, documentos, libros, me gusta también estar en contacto con investigadores, con otros terapeutas del lenguaje de otros países que puedan contarme su vivencia, su experiencia en base a la cultura, en base a lo que viven y cómo trabajan en su lugar de residencia, así que también hice muchos congresos, estuve participando en muchos congresos, eh, he estado haciendo mi especialidad clínica en el año 22, en el 2022-2023, donde hice durante 9 meses mi carrera de especialista en tartamudez y clattering. Y después, bueno, me certifiqué. Después mi pasión me llevó a conectarme con investigadores para traer estas investigaciones nuevas a nuestro país. De hecho, este año, hace muy poquito, esto es casi te diría exclusivo, Antonio, para vos y tu audiencia, hace muy poquito junto con otro grupo de profesionales que formaban el equipo de investigación, logramos hacer la validación de un test de actitud comunicativa para niños preescolares, que es el primero que se hace en Argentina, una validación para poder saber si ese niño tiene una actitud negativa o no con respecto a su habla. Así que ese test fue validado, fue aprobado y ya podemos usarlo todas las terapeutas de la Argentina para poder saber si hay un niño con una actitud comunicativa reactiva hacia su manera de hablar, ¿no? Y esto obviamente puede prevenir que la tartamudez persista en el tiempo. Así que el año pasado empezamos un grupo de 20 profesionales que terminamos este año de completar la muestra, de presentarlo a la investigadora y de que haya sido aprobado. De hecho, se va a presentar, esto sí es nuevo también, Antonio, se va a presentar en La Haya y en Oxford en septiembre de este año. Así que Pues después cuando... te dirá Sí. enhorabuena, Gracias, gracias. porque falta así, la verdad que sí. ¿Alguna anécdota que te haya sucedido como especialista en este área? Bueno, muchas, pero si tengo que elegir una, eh, que fue un desafío muy grande para mí, es que una vez trabajé con una persona que se casaba y vino un año antes porque él quería transmitir sus votos en la iglesia a su mujer y quería animarse a poder decirlos. Así que trabajamos durante un año y obviamente el objetivo mayor era que pudiera hacerlo, con lo cual él me invitó a su casamiento y en la iglesia, frente a todos, pudo transmitir que él tartamudeaba y que su mayor deseo había sido poder transmitirle a su señora en ese momento todo lo que él sentía y los votos de compromiso permanente en su casamiento. Así que lo logró, por supuesto, lo pudo transmitir y además se sintió muy bien y se sintió realmente seguro de poder transmitir, independientemente de que se trabara o no, lo que sentía por su mujer. Así que para mí esa anécdota ha sido muy emotiva en mi carrera, muy, muy emotiva. Y a partir de allí hay muchas más, ¿no? ¿Cómo podemos entender la tartamudez? Es una pregunta que es fácil de hacer, pero es muy difícil de responder. Pero bueno, vamos a intentar, porque definiciones hay un montón. Eh,
Sabemos que en la tartamudez hay una dificultad en poder transmitir el mensaje de manera continua, de manera eh, fácil, sin esfuerzo. Y esa dificultad viene asociada con una sensación que tiene la persona de perder el control. Cuando hablamos de tartamudez, es importante que tengamos en claro que tartamudear es más que, como se conoce habitualmente, un trastorno en la fluidez. Porque esa sensación de pérdida de control que se hizo o que se sabe que la persona presenta en el momento en que aparece la tartamudez, genera determinados síntomas que son los síntomas primarios, ¿no? Que se conocen como comportamientos no reactivos. Son síntomas, por ejemplo, que podemos escuchar como pop, 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 por ejemplo, repeticiones o a veces prolongaciones de este estilo o a veces algunos bloqueos que hacen que la persona no pueda continuar hablando. Pero en ese momento donde aparecen esta incomodidad manifestada por la persona que tartamudea, en ese momento aparecen otras actitudes, otras reacciones reactivas, valga la redundancia, que tienen que ver con comportamientos secundarios a ese momento primario. Esas reacciones son consecuencia de estar luchando por querer salir de ese momento, ¿no? Hay como una lucha, hay movimientos físicos, ¿sí? Que la persona hace para poder seguir hablando. Y asociado a ese momento hay conductas que tienen que ver con la emoción, que tienen que ver con la cognición de pensar, viene una palabra que no me va a salir, viene un momento que va a ser incómodo, entonces mejor no lo digo o cambio la palabra, entonces empiezan a aparecer conductas de evitación o aparecen conductas que tienen que ver con querer salir rápidamente de ahí asociadas a estos movimientos físicos que son las conductas de escape, ¿sí? Pero también se unen las emociones que se sienten en ese momento donde la palabra no sale, que son emociones de frustración, de vergüenza, de a veces de culpa, de inseguridad, de miedo, porque va a aparecer ese momento. Y esto hace que poco a poco, y teniendo en cuenta el temperamento de esa persona, tenga un impacto en la vida de este sujeto y lo limite muchas veces en actividades como por ejemplo participar en clase, animarse a dar una lección oral, animarse a pedir por teléfono comida o animarse a hablar con alguien distinto, con alguien nuevo. Y todo esto dentro de un entorno. El entorno que también reacciona a estos momentos de pérdida de control, estos momentos de tartamudez. Cómo el entorno reaccione frente a esos momentos exacerba y precipita aún más esta sensación de querer salir rápido de ese momento o no querer entrar por miedo a no poder salir. Entonces, dentro de un marco holístico, teniendo en cuenta lo que nosotros llamamos el modelo de discapacidad o de la Organización de Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, tartamudear tiene que ver más con una experiencia. Cuando nosotros hablamos de una persona, hablamos de su experiencia, de cómo vivencia esa persona la tartamudez. Por eso es que definiciones hay un montón. Ahora, entendiendo qué es lo que le ocurre a la persona, hablamos de poder evaluar
a la persona en su totalidad, evaluar la experiencia de la tartamudez en su totalidad. ¿A qué edad puede empezar un niño a tartamudear? Una niña a tartamudear. Hay estudios, por supuesto que antes que nada, y esto lo comento ahora, Sí, sí. es lo que sabemos de la tartamudez es muchísimo, pero que sea concluyente, es decir, que sea 100% seguro, es nada. O sea, hay muchas investigaciones que nos dan mucha información, pero lo que sabemos es muy poco. La certeza que tenemos es muy poca. ¿Esto por qué te lo comento? Porque hoy grabamos el programa en el 2025 y quizás mañana sale otra cosa. O en el 2027 sale otra cosa. Entonces, para que no quede antiguo, es muy importante entender que la tartamudez es una característica, una condición multifactorial, es decir, que no se da por una única causa, sino que son muchos los factores que combinados desencadenan esta condición y que lo que sabemos hoy, dentro de un tiempo, Puede que no no es sirva, claro. así. Entonces, digo, es muy importante tener en claro esto. Con respecto a tu pregunta, entonces, lo que se sabe es que la tartamudez tiene una base genética, ¿sí? El 60% de las personas que tartamudean por lo menos han tenido un miembro en la familia que también pasó por esta condición, también tartamudeó. Eh, y lo que hoy se sabe es que eso tiene influencia en el desarrollo de la estructura del cerebro, por eso es que hablamos que la tartamudez es una característica del neurodesarrollo, ¿sí? Que va a afectar también las funciones, las zonas del cerebro que se ponen en funcionamiento cuando hablamos, necesitan cierta sincronicidad. Cuando esto se altera, se va a alterar también o va a tener influencia también en todo lo que es el desarrollo del lenguaje, en todo el aspecto de la integración sensorio-motora, en el temperamento, ¿sí? Pero sí es un hecho que la tartamudez aparece en la primera infancia. La tartamudez es una característica del neurodesarrollo y que el 5% de los niños que experimenta tartamudez en esta etapa, de ese 5% hay un 5 al 8%, ¿sí? Porque ahora empezó a salir que puede ser un poquito más. Todo depende de la investigación y de las muestras que se tomen para determinar la incidencia entre un 5 y un 8%. De ese porcentaje hay un 1% que continúa hacia la adultez con la condición de tartamudear. ¿Desde cuándo puede empezar? Ya desde los 2 años y medio, yo te diría a veces antes. Algunos autores hablan incluso antes de los 2 años y medio, hasta los 4, 5, 6 años. Es la edad eh, donde podemos encontrar mayor cantidad de incidencia, mayor cantidad de niños que presentan esta condición. Se estima, mira, te voy a dar un dato de color, que 70 millones de personas que presentan tartamudez, se estima que hay ahora 70 millones y en el año 2040, mira el estudio que hicieron, se estima que va a haber 90 millones de personas. ¿Sí? ¿Será porque se conoce más? Bueno, esto es un dato de color que te transmito y que Manning y Di Lolio en el año 2020 estimaron en su libro. Pero bueno, suele aparecer, como te decía, entre los 2 años y medio y 4 o 5 años, ¿sí? Y que coincide, fíjate vos, con el periodo de mayor expansión del lenguaje donde el niño tiene que crear su idea, seleccionar las palabras adecuadas, encontrar los sonidos adecuados a esas palabras, ordenarlos de manera adecuada para después encontrar los movimientos adecuados y lograr esa producción lingüística. O sea, hablar parecería ser algo súper sencillo, pero no lo es.
y sobre todo en los niños en los que se está entrenando ese lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese periodo de planificación, de formulación lingüística, el niño necesita un tiempo mayor para poder realizar ese entrenamiento, para poder formular su idea. Si ese ritmo es más acelerado, es probable que aparezca mayor cantidad de lo que llamamos difluencias comunes, que antes se conocía como difluencias típicas. Hoy se está hablando más de difluencias comunes que todos usamos y que tienen una función, que es pensar qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Esto lo usamos todos, incluso los adultos, ¿sí? Sí, sí. Pero de ese porcentaje de niños que pasan por este periodo de adquisición del lenguaje, un 5% se asocia a ese momento difluencias del tipo tartamudez, que, déjame hacer una aclaración, antes se les conocía como difluencias atípicas. Hoy se sabe que la difluencia típica es otra cosa, que si querés podemos hablarlo en otro programa, pero hoy Sí, sí. la difluencia típica es cuando ocurre en un lugar que no es común que ocurra, ¿sí? Y corresponde a otra condición, no a la tartamudez. Pero entonces, cuando ocurre al comienzo, estas difluencias del tipo tartamudez, es cuando el niño experimenta esta primera sensación de perder el control, ¿sí? Entonces, fíjate que es en este momento donde mayor incidencia hay de aparición de difluencias del tipo tartamudez, que están también asociadas con este momento de planificación, de organización del lenguaje, ¿sí? ¿Debemos esperar a que las tartamudez se le pase, Vanina? Qué buena pregunta. Eh, como estamos hablando de momentos críticos, momentos donde puede pasar que haya niños que no entren dentro de este porcentaje que yo te hablaba antes, que se recuperan naturalmente, que tienen una remisión natural, más que recuperación, una remisión natural. Hay niños, como yo te decía, de ese 5%, un 1% continúa hacia la edad adulta y un 4% puede remitir naturalmente. Pero remitir naturalmente se vio que no es nada más sin intervención, ¿sí? Sino que, que como terapeutas podamos crear una experiencia positiva en ese niño durante esos primeros años de vida. Porque si esta experiencia, es decir, los papás muy preocupados o un niño muy preocupado en esos momentos en que pierde el control, le genera mayor deseo de querer salir de ese momento o mayor tensión, digamos que nos estamos perdiendo de la posibilidad de que ese niño lo pueda remitir naturalmente. Entonces, como no sabemos cuáles de esos 5% de casos, ese 4% entra dentro de una remisión natural, es que necesitamos trabajar desde los inicios de la tartamudez, ya sea interviniendo directamente con el niño o con la familia. Pero sí, desde el inicio es importante crear una experiencia positiva que sea menos perturbadora, alarmante, que genere menos ansiedad, tanto en el niño como en la familia, ¿sí? Si podemos reducir esas consecuencias negativas, entonces sí, hay que empezar a trabajar desde muy, muy temprano. Esa intervención debe ser desde el inicio en que comienza la tartamudez. Por lo menos hacer una evaluación clínica. Después el clínico determinará qué tipo de intervención va a hacer. A veces la intervención es con los papás, a veces la intervención es vamos a hacer un seguimiento cada 3 meses porque los factores de riesgo no son muy altos, entonces podría entrar dentro de ese 5%, pero como tampoco tenemos
estudios concluyentes con respecto a los factores de riesgo, necesitamos hacer un seguimiento de esos niños, por lo menos durante los primeros 3 meses, ¿sí? Eh, entonces, la indicación es no esperar, efectivamente. es hacer la consulta adecuada con un especialista, con un especialista que pueda hacer una valoración de los distintos aspectos que forman parte de la evaluación integral de ese niño, no solamente de la tartamudez en sí, es decir, de los trastornos motores, sino también de cómo ese niño reacciona a esos momentos de tartamudez, de si es consciente o no, de cuál es su actitud frente a esos momentos de habla, cómo es su interacción, cómo es su comunicación, si tiene impacto en su vida de relación, si participa en la escuela, si no, si tiene amigos, si quiere salir, si se aísla, y cómo es ese entorno con respecto, o sea, cómo ese entorno mira a la tartamudez. Es muy importante que sea evaluado por un terapeuta. ¿Para qué? Para que o vamos a intervenir directamente con el niño o vamos a hacer una intervención indirecta trabajando con todo el entorno para que las capacidades que ese niño tiene en ese momento que se están desarrollando, que son propias del lenguaje, puedan ser equiparadas con las exigencias o demandas del entorno por no saber cómo interactuar con su niño con una capacidad más frágil para mantener el control motor. ¿Cómo debieran reaccionar los padres cuando su hijo tartamudea? Wow. Es complicado, No, 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 es muy linda la pregunta. eh, y creo que esto tiene que ver mucho, porque muchas veces, Vanina, a sí, a la presión que ya de por sí tiene el niño por la situación que vive, se encuentra la presión que tiene adquirida por parte de la familia. exacto. Hay algo que acá también quiero dejar muy, muy claro. Primero y principal es que los padres no causan tartamudez. Los papás no son los culpables. Tiene que haber una base biológica. Tiene que haber un montón de otros factores que combinados precipiten la aparición de la tartamudez. Por eso la pregunta me parece muy buena, porque yo diría que los padres deben reaccionar como reaccionan, aunque sería ideal que puedan empezar a pensar por qué reaccionan como reaccionan. Déjame explicarte un poquito esto. Es muy interesante en las entrevistas iniciales que yo tengo con los papás, cuando les digo, ¿y qué les pasa a ustedes cuando escuchan a su hijo tartamudear o qué les pasa a ustedes cuando escuchan a una persona tartamudear? ¿Te acuerdas cuando yo te conté mi Sí, anécdota de sí, por qué empecé con esto? Porque fue mi primera pregunta. ¿Qué me pasaba a mí? Que no podía esperar, que tenía que interrumpir. Entonces, para quitar ese peso a los papás, es importante que entiendan que reaccionan como sienten y como piensan. Y que esa manera que tienen de reaccionar a veces no es funcional con la capacidad de ese niño. no es la más correcta. Ah, No, claro, a mí no me gusta hablar de correcto bueno, sí, o erróneo o no. Entiendo, entiendo, Antonio, y me parece súper bueno que me digas esto. Sino simplemente es reacciono como sé, claro. reacciono como creo que tengo que reaccionar. Reacciono por lo que la sociedad cree que es la tartamudez. Entonces, ¿deberían reaccionar de otra manera? Sí, pero ahí está otra vez la importancia de consultar con un especialista que esté en el tema, que sepa cómo permitirles a los papás crear un entorno donde puedan ver a la tartamudez desde otro lugar, para que puedan reaccionar de una manera más funcional
a esos momentos de tartamudez del niño. Es decir, cambiar las experiencias de los papás también es muy importante para cambiar la experiencia del niño. Un papá que no sabe sobre tartamudez viene al consultorio pensando que va a venir a curar a ese niño. Y sabemos que la tartamudez no es una enfermedad, así que curar no vamos a curar. Sí vamos a propiciar un entorno para que ese niño se comunique de manera fácil, se comunique sin miedo a tartamudear. Entonces, lo importante, lo que es interesante ver es cómo los papás pueden empezar a mirarse en profundidad y empezar a ver que sus reacciones son sus propios pensamientos. Si yo pienso que tartamudear está mal, lo que voy a sentir es que cada vez que mi niño tartamudea, lo tengo que corregir Claro, porque creo que está mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer todo lo que funcionalmente no le sirve o no funciona. Son estrategias que son disfuncionales para ese niño. Entonces le va a decir, espera, pensá lo que vas a decir. No, no, volvé a decirlo. ¿Ves que te sale bien? Uy, ahí te salió fluido. O sea, va a elogiar todo el tiempo la fluidez y no la tartamudez. Entonces, para quitar un poco esa culpa o ese enojo de los papás o ese miedo de los papás de haber hecho algo mal, es muy importante que atraviesen por todo un periodo de entender por qué y para qué reaccionan de esa manera. Y esto se logra durante la terapia. Yo te diría que desde la primera entrevista los papás ya logran tener un cambio de mirada y entienden por qué deben reaccionar de una manera más funcional, deben reaccionar creando un espacio propicio para que ese niño se atreva a tartamudear, para que ese niño se permita tartamudear. Entonces, para poder entender cómo debo reaccionar, tengo que saber cómo reacciono. efectivamente. Y para saber cómo debo reaccionar, tengo que buscar al profesional adecuado que me permita tener este cambio de mirada con respecto a la tartamudez de mi niño, ¿sí? Para saber realmente qué hacer y que no se convierta en una receta, ¿no? Porque también me pasa esto que vienen los papás y me dicen, no, no, yo lo espero. Ajá. Y cuando la palabra se le traba y a veces lo miro como diciendo, dale, decilo, ¿no? Entonces, no se dan cuenta que el 97% de nuestro lenguaje es no verbal. Entonces, ¿qué ocurre? No le digo nada, pero con mi cuerpo le estoy diciendo que eso Estás que está haciendo. diciendo todo, claro, claro, ya. Entonces, entendiendo que los papás no son los culpables, es importante trabajar con el medio, con el entorno de ese niño para poder cambiar las experiencias que tenemos propias con la tartamudez y en especial con la tartamudez del niño, para realmente hacer un cambio de mirada, un cambio de paradigma y saber de qué manera sí responder con estrategias que sean funcionales a ese niño. ¿Qué factores influencian al desarrollo de la tartamudez en términos de continuidad, persistencia a la hora de evaluar a un niño y determinar si necesita intervención o no? ¿Cuándo se debiera indicar el tratamiento? Ujú. A ver, poder entender cuáles son los factores que pueden llegar a contribuir a la toma de decisiones de la terapia en niños de tartamudez es importante porque se han hecho estudios y se han identificado características clínicas asociadas a generar mayor riesgo de persistencia de la tartamudez
Y estas características deben ser tenidas en cuenta, primero por el profesional y segundo porque hay que discutirlas con los papás, ¿no? Saber cuáles de esas características presenta su niño para tomar la mejor decisión clínica de si intervenir directa, indirectamente y si tenemos que intervenir, ¿sí? Una de esas características tiene que ver con si es varón. Se sabe que hay mayor incidencia y prevalencia de tartamudez en niños que en niñas. Hoy se están estudiando, ¿sí? Hay otras investigaciones que están viendo que en realidad la incidencia de las niñas es un poco mayor y la prevalencia también, pero están todavía en estudio. Por eso es lo que te decía al principio. Hoy, 2025, te digo esto, pero se sigue estudiando, ¿sí? Em, la edad de inicio de la tartamudez, o sea, si inicia tardíamente, hay mayor probabilidad y riesgo de que ese niño continúe tartamudeando en el tiempo. Si tiene antecedentes familiares y si ese antecedente se remitió su tartamudez o no, porque eso también hace a que ese niño tenga mayor probabilidad de que su tartamudez también pueda remitirse. Eh, si tiene, por ejemplo, menor precisión en los sonidos del habla, ¿sí? Son niños que a lo mejor les cuesta más o tardan más en desarrollar la fonología o la organización de esos sonidos durante los primeros años de vida. eh, cómo, cómo puede comprender, es decir, sus habilidades comprensivas, sus habilidades expresivas también tienen influencia y son características de riesgo para tomar decisiones clínicas a la hora de decidir si vamos a realizar una intervención o no. Em, pero, como te decía al principio, estas son posibilidades, ¿sí? No son afirmaciones, son probabilidades que se siguen estudiando y que un poco estas inconsistencias con respecto a los factores que pueden predecir el resultado de la tartamudez se debe a el tamaño de las muestras que han tomado en los estudios que se realizaron, ¿sí? Pero sí, obviamente, son herramientas que a nosotros nos permiten tomar decisiones clínicas. Eso es muy, muy importante. Lo que sí es cierto es, ahí me escuchas, lo que sí es cierto es que independientemente de si estos factores deben ser estudiados o no, no predicen el resultado de la terapia. La terapia siempre es positiva. ¿Sí? O sea, no hay evidencia de que teniendo o no estos predictores, la terapia no es positiva. La terapia siempre es muy buena. De hecho, hay una metodología, una terapia que se llama interacción de padres e hijos, que se llama PALIN-PCI, que es uno de los lugares donde yo estoy acreditado. Y los autores no encontraron que estos factores fueran relevantes a la hora de determinar el resultado del tratamiento, ¿sí? Por lo tanto, sí es importante, vuelvo a decirlo, independientemente de los factores del riesgo del niño, poder hacer una evaluación precisa para determinar si este niño necesita o no intervención, si la necesita, esa intervención debe ser temprana, y qué tipo de intervención, que puede ser trabajar con los padres y el entorno, o trabajar con el niño y el entorno. ¿Sí? El entorno siempre lo vamos a trabajar. ¿Cuál es el, Em, sí, sí, dime. cuál es el rol de los padres en la terapia? Una vez que los padres se desensibilizan con respecto a lo que es la tartamudez, es decir, conocen de qué se trata la tartamudez, ya no refuerzan esta creencia de que hay que detener a la tartamudez, sino todo lo contrario, permitirla, ¿sí? Trabajar para crear espacios donde ese niño se sienta cómodo comunicando, ¿sí? Y de esta manera evitar
comportamientos de evitación, de vergüenza, de culpa, comportamientos de escape, de lucha en esos momentos, es decir, evitar la creencia del niño de que tartamudear está mal. Una vez que ellos pasan por todo este proceso, donde empiezan a tener cambios de mirada con respecto a la tartamudez, que obviamente, a ver, si yo te lo cuento hoy acá parece simple, pero de verdad que no lo es. Y es hermoso el trabajo con los papás, es hermoso Es ver cómo, fundamental. total, y cómo van transformando esta visión, esta manera de ver a la tartamudez, cómo sus creencias, por suerte las creencias, pueden modificarse. ¿Sí? Y convertirse en rol de coterapeutas. Los padres son coterapeutas. Todo lo que hagamos en el trabajo, en el consultorio, particularmente yo trabajo con los papás en la terapia, en la sesión, ¿sí? Con uno de los dos trabajo dentro de la sesión. A veces yo trabajo de una manera mixta. A veces empiezo trabajando con el niño y una vez que ese niño me lo permite, llamo a los papás para trabajar con los papás eso que trabajé con el niño. Otras veces directamente desde el inicio de la sesión, los papás están inmersos en la terapia. Y si trabajo solo con los papás y no trabajo con el niño porque no es necesario trabajar directamente con él, desde el primer día trabajo con los papás dentro de la sesión para que empiecen a integrar todo lo que van aprendiendo en casa y de verdad convertirse en coterapeutas del tratamiento. ¿Sí? ¿En la edad preescolar el niño es consciente de su tartamudez? Qué buena pregunta. Porque, mira, Antonio, vos sabes que lo primero que dicen los papás en las entrevistas es, él no se da cuenta. No, no, él no se da cuenta. Pero Lo vos estás bien. justifican. Sí. Y es válido, ¿eh? Es válido porque el papá cree, frente a estas creencias que tiene, ¿no? Que el niño no se da cuenta de lo que le está pasando. Y el niño se da cuenta, hay muchos estudios que hablan que el niño se da cuenta, algunos un tiempo corto después que empiezan a tartamudear. Otros se dan cuenta en el mismo momento en que aparece esta sensación de pérdida de control. Lo que sí es cierto es que ni bien aparece esta sensación, esto es, por ejemplo, son niños que lo vamos a ver en sesión, que en el momento que se traban, desvían la mirada o se tapan la boca. Quizás no lo puedan verbalizar y ahí está el tema de que los padres creen que no se dan cuenta porque no lo pueden verbalizar. Pensemos que estamos hablando de niños preescolares, de niños de 2 años y medio, 3, 4, y muchas veces no pueden verbalizar qué es lo que les pasa. O sea, no pueden decir, me estoy trabando, pero sí empiezan a darse cuenta a través de sensaciones que actúan como señales y son precursoras de tomar conciencia de que hay algo que no está funcionando bien, que hay algo en mi manera de hablar que no sale. Entonces, desde muy pequeños, eh, ellos son conscientes de que algo pasa. Por supuesto que a medida que van creciendo, van a poder verbalizar qué les pasa, pero que no lo verbalicen no quiere decir que no empiecen a desarrollar con estas primeras señales, estos precursores que pueden contribuir al desarrollo de una actitud negativa hacia su manera de hablar desde el principio. ¿Cuál ¿Sí? es la... Sí, sí, dime. Ajá. Entonces, vos sabés que justamente este test de actitud comunicativa que se validó este año para los niños preescolares para la República Argentina es un test que justamente mide cuál es la actitud comunicativa de un niño que tartamudea y no frente a su habla. O sea, este test nos permite ver cuál es
el grado de conciencia y cómo esta actitud puede actuar para favorecer o no una comunicación efectiva en el niño, ¿sí? Entonces, por eso es que un poco mi deseo de haber querido desarrollar este test, traducirlo y validarlo, es porque evaluar la manera en que el niño reacciona, la manera en que el niño cree que los demás reaccionan o ven su propia manera de hablar, son precursores para determinar cuál podría llegar a ser el pronóstico de ese niño. Claro. Por supuesto que con esto solo no basta, o sea, en este proceso de tomar conciencia tiene mucho que ver el temperamento. Un niño más sensible, ¿sí? Podría llegar a ser un factor de riesgo más para que esa tartamudez continúe en el tiempo, ¿sí? Sus habilidades metacognitivas, lingüísticas y las habilidades del entorno también interactúan en todo este proceso, tienen un rol en este proceso de concientización. Pero es muy importante tenerla en cuenta para poder validar la experiencia total del niño con respecto a su tartamudez. Entender cómo ese niño vivencia su tartamudez hoy y cómo cree que el entorno reacciona hacia su tartamudez, porque esto obviamente va a permitirme a mí saber si ese niño necesita una intervención directa o no también. ¿Cuál es la mayor preocupación de los padres con respecto a la tartamudez de su hijo? Son varias, pero la Son que varias, ¿no? más sobresale es qué va a pasar el día de mañana, cómo se van a desempeñar, cómo se van a desarrollar. Y esto tiene que ver otra vez con la manera que tienen los padres de mirar a la tartamudez. Cuando llegan a consulta, por supuesto, la tartamudez la ven como algo limitante. Y está bien, es válido que lo vean así porque es lo que conocen. Es mi responsabilidad como terapeuta poder acompañarlos a que puedan mirar o tener otra perspectiva, otra mirada de la tartamudez para que esa preocupación se vuelva una ocupación para que ese niño pueda crecer sano en su autoestima, para que pueda comunicar todo lo que quiera comunicar, para crear un entorno favorecedor de la fluidez necesaria que necesita ese niño para poder desarrollar sus habilidades lingüísticas. ¿Consideras que es importante que los padres hablen de la tartamudez con su hijo? ¿Vale? Es una pregunta que me hace mucho sentido por todo esto que estamos hablando, ¿no, Antonio? Vos imaginate si yo tuviera atrás mío un distractor, ¿sí? No sé, vamos a suponer que tengo una jirafa atrás mío y no lo hablamos. Vos vas a estar mirando todo el tiempo la jirafa y yo voy a pensar que hay algo malo en mí. Claro. En cambio, si yo hablo de que sí, mira, va a haber una jirafa porque es parte de mi casa, dejas de mirar. O sea, cuando yo puedo hablar de lo que me pasa y puedo hablarlo con naturalidad, eso deja de ser una preocupación. Si de esto no hablamos, el niño, ¿qué puede interpretar? Debe ser tan malo lo que me pasa que ni siquiera lo puedo hablar con papá y con mamá. Efectivamente. Y esto lo que hace es aumentar sus conductas de querer evitar esos momentos de tartamudez o de querer luchar para que esos momentos de tartamudez pasen lo más rápido posible y seguir hablando. Entonces, ¿qué va generando? Mayor esfuerzo, mayor tensión, mayor tartamudez. Pero no solamente
hablamos desde lo que se ve, sino también desde lo que no se ve. Pensamientos negativos, hoy me va a volver a pasar, viene una palabra que no me sale, mejor la voy a cambiar. Y ahí se empieza a complejizar el síntoma primario. Se empieza a hacer más difícil hablar. Realmente se hace difícil comunicar. Y además, si papá y mamá no pueden hablar de esto porque debe ser algo malo para mí, empiezo a creer que socialmente lo que yo tengo está mal. Entonces, ¿qué quiero hacer? Voy a querer empezar a despegarme de ese estigma social y voy a hacer todo lo posible por no ser así. Y ahí empieza también a desvirtuarse mi identidad. Por eso es que si yo hablo y entiendo que tartamudear no tiene nada de malo y que papá y mamá pueden darme mi tiempo para hablar, me pueden escuchar y esperar a esos momentos que para mí son difíciles, esto va a aumentar la posibilidad de poder hablar sin vergüenza, sin evitar, sin estar luchando en esos momentos, ¿sí? Va a hacer que esa comunicación sea exitosa. Entonces, hablar de la tartamudez relaja. Hablar de la tartamudez crea un ambiente de permiso. Se me permite tartamudear. Estoy permitido poder hablar a veces con tartamudez. Y si se me permite, no tengo nada que hacer para evitarla, no tengo nada que hacer para luchar, no tengo nada que hacer para ocultar. Y entonces esto va generando estrategias que favorecen a que si ese niño entra dentro de ese porcentaje que va a continuar hacia la adultez, perdón, que no va a continuar hacia la adultez, todo esto eh, ayuda a ese proceso de remisión. ¿Sí? ¿Se ve, Antonio? Perfectamente. ¿Cuál debería ser el rol de la escuela en un niño que tartamudea en la etapa preescolar? ¿Cómo debe la escuela favorecer? Ay, qué bueno que me preguntes sobre la escuela, porque cuando nosotros hablamos, ¿te acordás de la experiencia de un niño de tartamudear? Incluimos al entorno. Como el entorno reaccione, yo voy a creer que lo que tengo sea bueno o no. Como el entorno reaccione, va a favorecer a que yo me permita o no trabarme. Y el entorno, más allá de los padres, también es la escuela. La escuela es la primera que puede observar a veces alguna situación donde empiecen a darse cuenta de que ese niño está trabándose, o porque se aísla, o porque cuando se le pregunta algo dice no sé, o porque se niega a contar su experiencia, por ejemplo, en el jardín, o evita situaciones, o es más retraído. O sea, la escuela, así como los padres, se convierten, yo digo, en nuestros ojos y en nuestros oídos para detectar y prevenir niños y poder hacer la derivación a tiempo para una buena evaluación. Y son parte del éxito terapéutico, porque trabajar también de manera en equipo, trabajar todos de manera conjunta, hace que el niño pueda tener una única mirada, que es, ¿se me permite estos momentos donde mis palabras no salen fáciles? Se me permite tartamudear en casa, se me permite tartamudear en la escuela, se me permite darme mi tiempo, porque el docente va a crear toda una atmósfera positiva también, basados en los objetivos que tengamos en la terapia, Claro. permitiendo, hablando también de lo que es la tartamudez. Mira, la vez pasada te voy a contar esta anécdota muy pequeña que me acaba de venir a la mente. Una mamá de un niño de
5 años, 4 años y medio en ese momento, ahora tiene 5, me contaba que el día de la toma de conciencia de la tartamudez, la escuela ya había sido entrenada, habíamos hablado mucho acerca de la tartamudez, sabía cómo, qué estrategias utilizar para en el aula, con el niño. Entonces, el día de la toma de conciencia de la tartamudez, la docente pregunta si alguien sabía de qué se trataba la tartamudez. Y este niño levanta la mano y dice, sí, yo. Es lo que me pasa a mí cuando hablo, que a veces mis palabras se quedan atascadas. El hecho de crear una atmósfera donde se le permita hablar de la tartamudez hizo que otros compañeros quisieran saber mucho más de lo que le pasaba, efectivamente, conocer más. y se sintió cómodo de poder hablar. Y hoy es un niño que participa en clases, un niño que participa de las lecciones orales. Entonces, digo, la docente lo que puede hacer es convertirse en el aliado nuestro, ¿sí? Creando un contexto, un entorno que sea favorecedor para que ese niño pueda decir todo lo que quiera decir, dándole prioridad a qué dice, más que a cómo lo dice, más si se trabó, si no se trabó, ¿sí? Si hizo más repeticiones, si no. Que esto también es importante trabajarlo con los papás. Cuando vos me preguntabas cuál es el rol de ellos, también es importante que entiendan que más allá de la cantidad de veces que se trabó o no, es cómo se comunicó. Mi primera pregunta siempre es cómo se comunicó, porque entonces estamos creando un niño con una autoestima saludable, porque más allá de que la tartamudez continúa en el tiempo o no, si continúa, vamos a crear un niño con un bienestar y con un impacto de su tartamudez muy bajo, que no le impida, sino que le dé oportunidades para insertarse de manera segura en una sociedad que todavía tiene que conocer un poquito más acerca de lo que se trata la tartamudez. ¿Cuál debiera ser el rol de la escuela en un niño que tartamudea en la etapa preescolar? Esa es la de la escuela. Sí. Eh, ok, creo que te la contesté antes. Ah, Todo pues lo de la... sí, Hacemos sí, si querés. sí, sí. ¿Cuáles son las pautas que podemos dar a los padres y a la sociedad a la hora de comunicarse con un niño que tartamudea? Ok. Eh, la mayor pauta es dar las mismas posibilidades y oportunidades a un niño que tartamudea que a un niño que no. Si vamos a hablar, si vamos a interactuar y a comunicarnos, lo importante es que lo miremos a los ojos, que lo esperemos, que podamos entender que en ese momento en que la palabra no sale, no lo está haciendo a propósito, sino que hay algo que no se lo permite decir tal cual lo pensó y que necesita de nosotros, de la sociedad, de la escuela, tiempo, tiempo para poder decir lo que quiere decir, tiempo para poder pensar y organizar la idea, porque también lo ayuda. No olvidemos que son niños en edad preescolar que también les ayuda el hecho de darles tiempo para poder hablar, ¿sí? Entonces, mirarlos a los ojos, entender que la tartamudez es una característica más, no es un problema, ¿sí? No es una enfermedad. Entender, saber de qué manera, esto que decíamos antes, ¿no? Me quedé pensando, esto que decíamos antes, ¿qué me pasa a mí cuando escucho a una persona tartamudear? ¿Qué me pasa a mí cuando escucho a un niño tartamudear? A mí me ¿Cómo genera reacciona? ansiedad. Claro, ¿cómo reacciona? Efectivamente. Entonces, primero, entender qué me pasa a mí para poder reaccionar de una manera más calma, pero desde mí, no desde las pautas, ¿no? No desde eh, dale tiempo porque le hace bien. Date el tiempo porque le hace bien de escuchar lo importante que tiene para decir.
hay que prestar mayor atención al mensaje, no tanto a lo que tardan en decir. Exactamente, exactamente. Y si vamos a elogiar al niño, mira, me hiciste acordar de algo, si vamos a elogiar al niño, no lo vamos a elogiar solo cuando habla con fluidez. Vamos a elogiarlo aún en esos momentos donde la palabra no le resulte fácil decir. Poder elogiar esos momentos es, veo que esa palabra te resultó difícil y aún así fuiste muy valiente de permitirte ese momento y seguiste hablando, bien por vos. Poder elogiar, poder entender que tartamudear está bien. Y obviamente educarse. Educarse, conocer más, saber que la tartamudez no es emocional, no decirle, espera, tranquilízate, porque no tiene nada que ver con los nervios, o no decirle, pensá, qué es lo que vas a decir, porque no tiene nada que ver con el pensamiento, ¿sí? Y educarse. Hay mucha, mucha información hoy en día, así que esa es la mejor manera de acompañar y de dar posibilidades a un niño que tartamudea en la sociedad. Efectivamente. ¿Debiera la sociedad involucrarse para entender a un niño con tartamudez? Bueno, sí, un poco viene de la mano de lo que veníamos hablando, ¿no? Vos sabés que en lo largo de la historia de todo lo que es la discapacidad en general, se han desarrollado un montón de modelos, ¿no? Está el modelo médico, que el modelo médico lo que quiere es curar, o sea, la discapacidad está dentro de la persona y hay que curarla, ¿no? Entonces se desarrollan estrategias o métodos para curar eso que está mal. O sea, el experto es el médico y quien recibe la, digamos, la ayuda es la persona, ¿no? Eh, y deja de lado un poco, o sea, lo que hace es culpar a la persona por tener esa característica. Poco a poco aparecieron otro modelo, que es el modelo social de la discapacidad, que es un modelo que toma en cuenta y donde dice que las barreras no están en el individuo, las barreras están en la sociedad, las barreras están en cómo la sociedad hace o le permite estas oportunidades a la persona con determinada condición, ¿no? Hay una portada muy famosa de una persona que está en silla de ruedas, que quiere subir unas escaleras para ir a voltar a un colegio electoral y no puede hacerlo. Desde el modelo médico, esa persona debería usar muletas o usar algo para acceder a esa votación. Desde el modelo social, es la sociedad que debería construir rampas para que esa persona pueda llegar a a ese lugar a votar. O sea, se ha pasado se ha hecho, se ha pasado, se ha cambiado la mirada, el paradigma de cómo se ve a la persona con una condición distinta, ¿no? Entonces, el modelo social lo que hace es explicar, no explica la tartamudez o las causas de la tartamudez, pero sí explica por qué la persona piensa como piensa y siente como siente su discapacidad. Y es esto que hablábamos antes, ¿no? Si la sociedad cree, o sea, estoy segura, Antonio, que si hicieras una encuesta de qué es lo que la sociedad cree acerca de una persona que tartamudea, diría que es una persona que está nerviosa, que es más ansiosa, y sabemos que no tiene nada que ver con esto. Es una persona incluso, he escuchado, entre tantas aberraciones que he escuchado, que es una persona que tiene problemas a nivel intelectual y está comprobado que no tiene nada que ver con eso, ¿sí? O es una persona que habla más rápido de lo que piensa, o sea, hay un montón de características que la sociedad cree de la persona que tartamudea. Entonces, ¿qué hace? Genera un estigma, ¿sí? Genera
características, etiquetas que no son reales. Están basadas en lo que la sociedad espera. O sea, la sociedad espera que hablemos fluido, pero no entiende que la barrera es de la sociedad, no de la persona con tartamudez. Entonces, ¿qué va a hacer la persona que tartamudea? Va a tratar de separarse lo más que pueda de todos esos estigmas y empieza a tapar, a ocultar su propia identidad. Entonces, si diésemos más oportunidades, si las entrevistas laborales tuviesen en cuenta que hay algunas entrevistas acá, por ejemplo, que se hacen a través de Zoom o a través de llamados telefónicos, ¿no? Si supieran que a veces la persona que está del otro lado tarda, no porque no sabe qué decir, sino porque necesita un poco más de tiempo para iniciar esos movimientos, la barrera social desaparecería y esa persona se sentiría integrada mucho mejor en esa sociedad. No obstante eso, también es importante que tengamos en cuenta todo un modelo biopsicosocial, ¿sí? Porque si no nos quedamos con un aspecto solo de este modelo y no nos damos cuenta que también hay personas que necesitan otro tipo de apoyo para poder salir de ese momento de tartamudez. Está bueno que las barreras sociales se disipen o cambien para dar más oportunidades a la persona con tartamudez, pero también está bueno que como terapeutas entendamos que en el centro está la persona que tartamudea y que sus objetivos, sus deseos, tienen que ser el objetivo del tratamiento, ¿sí? Pasar o hablar solo de la aceptación, a algunas personas les funciona, pero a otros no, otros realmente quieren algún tipo de estrategias y de trabajo interno que les permita mirar a la tartamudez desde otro lugar. Vos sabés que se hizo un estudio, y esto es súper interesante, se hizo un estudio el año pasado, ¿sí? Donde se tuvieron en cuenta a personas adultas que tartamudean, mujeres y hombres, y lo que se encontró a través de una encuesta que se hizo a 213 participantes, perdón, en una encuesta que se hizo, em, el 81% de los entrevistados consideraba muy o extremadamente importante la ayuda de un fonoaudiólogo, de un logopeda, porque le permitía poder hacer cambios en los pensamientos, en las actitudes, cambios en la mirada hacia la tartamudez, les permitía tener estrategias que les permitan reducir la atención en esos momentos de tartamudez, em, reducir esos comportamientos secundarios que pueden aparecer como consecuencia de ese momento de pérdida de control. Y entendían que trabajar la aceptación de sí mismos era importante, pero no era lo único. Entonces, la sociedad, volviendo a tu pregunta, debería informarse más y entender que modificando las barreras, esa persona tiene las mismas oportunidades que cualquier otra. Efectivamente, efectivamente. ¿Crees que hay un único modelo de tratamiento para la terapia de la tartamudez? Si tomamos en cuenta este aspecto holístico de la persona, donde el niño está en el medio y los factores o los múltiples factores que hacen que la tartamudez se desencadene teniendo en cuenta su base biológica, mi respuesta sería no, hay que adaptar cada tratamiento, cada modelo de tratamiento al niño y a su familia. Eh, Nosotros desde la clínica lo que vamos a hacer es generar un, un contexto que proponga cambios y facilite una toma de decisiones adecuada para esa familia, modelando, acompañando y promoviendo
un espacio donde tartamudear está bien. Eh, Permitir crear este espacio para que la familia también se sienta comprendida, para que la familia también pueda tener estrategias o reacciones que se equilibren con la capacidad de ese niño en ese momento, es decir, que esa familia pueda reducir la cantidad de demandas para poder facilitar la capacidad de este niño en ese momento con respecto al habla. Trabajar con el contexto escolar es muy, muy importante. Trabajar para que el bienestar en la comunicación sea la base para crear actitudes comunicativas saludables y que sea un comunicador efectivo. Después vamos a trabajar también en caso de que se requiera para la remisión de la fluidez, claro, porque justamente lo que hablábamos antes, estamos hablando de que la terapia está centrada en la persona y la persona lo tiene como objetivo, lo vamos a trabajar. Entonces, desde los modelos clínicos hay modelos que son directos, que vamos a trabajar directamente con el niño, que generalmente lo hacemos cuando es un niño que ya tiene una alta reactividad hacia su tartamudez, que está desarrollando estrategias de evitación y conductas de escape para poder salir de ese momento donde ya cree y tiene la creencia y conciencia de que tartamudear no está bien, conjuntamente con el entorno. Y otras veces vemos niños que el grado o el nivel de preocupación es bajo y el inicio de la tartamudez es incipiente, es decir, recién comienza. En ese caso, vamos a trabajar primero con el entorno para facilitar ese entorno con una demanda que se adecue, que se equilibre con el nivel o la capacidad de ese niño para responder con facilidad y en caso de que, y vamos a hacer el seguimiento, y en caso de que no haya remisión, trabajamos directamente también con el niño. ¿Sí? Entonces, no hay un único modelo de tratamiento y todo depende de esa evaluación que nosotros debemos hacer a nivel multifactorial, porque entendemos así a la tartamudez. No la entendemos como una única causa, ¿sí? Entendemos a la tartamudez en su experiencia, en cómo la persona la vivencia, cómo la persona ha desarrollado a lo largo del tiempo actitudes que puedan ser funcionales o no para que esa condición continúe en el tiempo o no. ¿Sí? Y Y dar con, obviamente va a sí, ser de cualquier tratamiento apoyar una comunicación que sea efectiva y segura y que ese niño pueda comunicarse y pueda transmitir todo lo que quiera transmitir, eh, independientemente de si tartamudea o no. dar conocimiento a la escuela en edades tempranas evita el bullying. Ah, el bullying es un, es un, el bullying es un tema. Eh, el bullying, la realidad es que existe y en mi opinión va a seguir existiendo mientras la sociedad no cambie. Eh, y en el bullying, lo más difícil no es la persona a la que se ataca, no es a la persona a la que se burla, sino el bullying a mí me preocupa más en el niño que bulinea, Claro, porque ahí es donde está el problema. Entonces, hablar de la tartamudez no va a evitar que exista. sigue asistiendo. Hay que trabajar más que nada con ese niño que está teniendo una autoestima muy baja y que necesita alimentarse de las diferencias de los demás para sentirse seguro. Sí, por supuesto, previene a que si un niño que tartamudea se encuentra con una docente que entiende lo que le pasa y que genera seguridad para que si en algún momento ese niño es acosado, pueda ir a contarle al docente, desde ese lugar se previene que el niño al cual es molestado
pueda tener un entorno donde poder hablar, porque esto es lo más importante, que el niño sienta que no va a ser juzgado por un adulto cuando cuente que haya un compañero que lo está molestando. efectivamente, Lo más importante es crear un entorno donde se pueda disipar la atención de ese niño que molesta. efectivamente. Entender que eso que me estás diciendo es tuyo, no es mío. Pero para esto también tengo que contar con adultos que me entiendan. No solo en la escuela, también en casa, por supuesto, ¿no? Claro, El primer lugar, que de hecho lo trabajamos en la terapia, lo trabajamos en las sesiones. Y cuando nosotros cambiamos al entorno, en la manera de mirar a la tartamudez, el entorno reacciona positivamente hacia el niño entiende que no está haciendo nada malo, se permite tartamudear, esta tartamudez no genera reacciones negativas en el entorno y entonces crece con una autoestima sana. Y al crecer con una autoestima sana en un entorno donde se puede hablar de la tartamudez, entiende que puede hablar cuando un compañero lo puede molestar. Y esto genera seguridad, genera la posibilidad de evitar que ese niño siga siendo acosado ya. y que la situación no se agrave. ¿Cuáles serán tus próximos proyectos a corto y a medio plazo, Vanina? Em, en principio, bueno, el mes que viene recibí una beca de la Stuttering Foundation que te cuento que hace 5 años que vengo aplicando y este año se dio, o sea, si hay alguien persistente soy yo, pero es algo, poder ir a visitar a la clínica de Tartamudez Center con Gonzalo Leal, a todos mis colegas allá. Ese también es un proyecto muy lindo que tengo ganas de hacer. Eh, Quiero contarte que es un equipo maravilloso, el equipo de Gonzalo es maravilloso y para mí es un honor poder trabajar con todos ellos, así que agradezco que me permitan ser parte de. Y próximamente en septiembre presentar en Oxford la validación del test KidiCat, este test de actitud comunicativa que se aplicó y se validó para niños en la República Argentina. Lo voy a ir a presentar junto con la autora a Oxford en septiembre de este año. Pues quiero decirte, Vanina, que ha sido un absoluto placer, un privilegio el poder el poder estar hablando contigo un rato de un tema que tanto a ti como a mí nos apasiona, como es la tartamudez. Y bueno, y el hecho de haber estado tratando la tartamudez desde una edad temprana, cómo se puede ir trabajando, unas pautas y en los diferentes aspectos. La verdad es que, y lo que debemos evitar, que también es importante, nos da a entender que nos falta todavía mucho por avanzar en esta temática y que debemos hacer. Sí, y déjame agregar también que es muy importante seguir capacitándose. O sea, es que a partir de ser parte de un equipo de Tempo también acá en la República Argentina y de trabajar con Giselle Kilian, que es otra fonoaudióloga amiga también acá que trabajamos en Argentina, una de las cosas que nos propusimos es a través de las capacitaciones poder dar a conocer mucho más acerca de no solo de tratamiento, sino acerca de lo que es hoy. ¿Cuál es la mirada que hoy tenemos con respecto a la tartamudez? ¿Cuál es la mirada que nos lleva a comprender mejor a la persona, a su experiencia? ¿Sí? Así que bueno, nada, agradecerte de verdad porque
No sé si hablé mucho o no. De verdad que esto da para hablar Es un un gusto. horas. No, no, es que es un gusto. Es que eh, cuando nos gusta lo que estamos hablando, pues, y lo que estamos, del tema que estamos tratando, pues la verdad es que nos tiraríamos horas, vamos. Y es que es así, porque hay muchísimo interés y sobre todo porque hay muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Ujú. Sí, y déjame agregar esto que vos decís, ¿no? Cuando yo, cuando me pasa que consultan, em, siempre es poder llevar a la persona desde donde está hasta donde quiere estar. Efectivamente. Siempre hay algo para hacer, siempre, absolutamente siempre. ¿Siempre es de la misma manera? No, y eso es lo maravilloso de nuestro trabajo. El desafío que tenemos con cada persona es, ok, vamos a llevarlo donde quiere, pero hay que conocer tanto para poder llegar a ese nuevo puerto, que eso es lo lindo, ¿no? Eso es Y el que, gran challenge. Sí, y que cada caso es diferente. totalmente, Lo que le totalmente, sirve a uno no le sirve al otro. totalmente, ¿Eh? totalmente, Hay que total, afrontarlo de diferente manera, por las exacto. circunstancias en las que se desenvuelve por el entorno cambiante y por muchos factores. Ujú. Y entender que tartamudear no está mal. Y es muy importante que como terapeutas también hagamos ese proceso, ¿sí? Hablamos hace poquito y he hablado con otros terapeutas y todavía encontrar terapeutas que quieran curar, ¿no? Esto que vos me decías, eh, llevando al niño a culpabilizar que lo que está haciendo no está bien, no es... eh, no es lo que se está trabajando hoy en día. Así que el terapeuta también pueda capacitarse, desensibilizarse y acompañar a todo el proceso terapéutico es muy importante, muy, muy importante. Así que gracias. Gracias por la invitación, de verdad, me sentí súper cómoda. La verdad es que sí. Gracias a ti porque ha sido un verdadero placer contar contigo sin duda. Gracias. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias.